a Jerónimo Ruiz Díaz, que es educador ambiental. Vamos a estar en representación del programa de gestión ambiental. Ahí, Jero, si querés levantar la mano, si te van conociendo. Y bueno, este programa de gestión ambiental está formado por un grupo de trabajo que es de forma interdisciplinaria, o sea que hay profesionales de distintas ciencias y además estudiantes. Y tenemos como objetivo promover actividades vinculadas a diferentes temáticas ambientales, entre ellas la educación y la conciencia ambiental. Y, y bueno, si les interesa, desde ya están más que invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @gestión ambiental FCNIM, y en Facebook, programa de gestión ambiental. Bueno, muchas gracias y le cedo la palabra a Ana para que presente al expositor. Bueno, muchas gracias, Valentina. Muy bienvenidos a todos y a todas. Antes de pasar a la presentación de Leonardo Pastorino, docente, amigo de la casa, un prestigioso profesional que tenemos el gusto de compartir hoy, quisiera saludar a los geólogos y geólogas, que hoy es el día de ellos, de su profesión, así que si en la sala hay algún geólogo y geóloga, muy feliz día. Próximamente será el día también de los biólogos y biólogas. El mes de junio es un día con bastante, digamos, actividad y festejos en relación a temáticas ambientales. Bueno, desde ya les agradezco la oportunidad de hacer la presentación de Leonardo. Por empezar, agradecerles a todos los miembros del equipo del programa de gestión ambiental por toda esta actividad y por toda la energía puesta en esta semana. Como les decía, Leonardo Pastorino es doctor. Me quisiera presentar como doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2004. Es doctor en Ciencias Políticas por la Escuela Superior de Santa Ana, de Italia. Profesor titular, concurso de Derecho Agrario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2006. Tenemos el placer de que sea profesor titular por concurso de Legislación de los Recursos Naturales Renovables en nuestra unidad académica, es decir, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de esta universidad desde el año 2008. Además, es docente e investigador del programa de incentivos con la categoría 1, presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios. Como verán, tiene una larga trayectoria y también ha recibido, entre otros premios, el Premio a la Labor Científica y Tecnológica en el año 2017 por la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es autor de numerosos libros, entre los cuales podemos decir que es autor de Derecho Agrario Argentino, del el daño ambiental y la política europea del desarrollo rural sostenible. Desde ya, el agradecimiento, Leonardo, de haberte sumado a esta invitación para poder dar un marco jurídico y poder hablar de esta charla que hoy se propone sobre desafíos y herramientas jurídicas para la conservación de los humedales y el delta, pensando, como han pensado y han planificado los integrantes del programa, en dar diferentes aristas de lo que puede ser una semana del ambiente. Antes de cederle la palabra a Leonardo, Jerónimo, que va a estar interactuando, como bien dijo, con Valentina, va a explicar la modalidad, y desde ya les agradezco a cada uno y a cada una de los que están presentes en esta sala. Un gusto y un placer tenerte en este día, Leonardo. Muchas gracias. Por favor. Bueno. Buenas tardes, gracias Leonardo por participar, a la secretaria de Extensión, Ana Marche, Marita,
Valentina, bueno, y a todo el equipo que está del otro lado por esta comunicación. Vamos a estar haciendo de la siguiente manera. Va a empezar Leonardo a hacer una introducción en el tema y a medida que él va desarrollando el tema, vamos a ir aprovechando para armar preguntas. Las van dejando en el chat y después las recuperamos. Y bueno, la idea es contestar algunas de ellas, ¿no? Así que cuando quieras, Leonardo, arrancamos. Bueno, de nuevo muchas gracias y para cortar un poco, porque sé que muchos que veo que están conectados son conocidos, la verdad, y me conocen a su vez a mí, pero posiblemente otros que no me conozcan, y el tema del derecho a profesionales de las ciencias naturales les puede asustar. Quería dar un currículum paralelo o medio informal y descongelar un poco la situación, pero mi vínculo con la facultad, que seguro que Ana ni lo conoce, mi vínculo más que con la facultad, con el museo, que es parte de la misma unidad académica, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, empezó cuando yo estaba todavía en la escuela primaria y recorríamos con Flavio Moschione, que después fue ecólogo de la facultad también, recorríamos las colecciones de pájaros embalsamados para tratar de identificar, ¿no? En esa época no había ni siquiera, estaba la guía en blanco y negro de Tito Naroski, teníamos que venir y tratar de mirar entre las aves embalsamados a ver si podíamos reconocer algunos de los pájaros. Me reía pensando porque digo, no teníamos Play ni teníamos internet en esa época, entonces éramos niños un poquito medios nerd que recorríamos los salones del museo, y cuando tendría 14, 15 años volví al museo, pero ya a pedir asesoramiento para la identificación de las plantas que coleccionábamos en Punta Lara, en la Reserva Natural. Entonces, mucho antes de pensar siquiera en seguir la carrera de Derecho, tenía esta faceta o esta vocación naturalista más que de biólogo, y bueno, y eso es lo que siempre me acercó. En la época de estudiantes revisé pieles en el museo y libretas de campo de algunos ornitólogos que conservaban en el área de ornitología. Así que voy a tratar como también, soy titular del 2008, pero en realidad en la facultad estoy desde el 1996 dando clase, tratándonos de acercar a una forma de conversatorio o de exposición que sea lo más sencilla para los que no son de derecho, y por ahí después en las preguntas, y también hay gente de derecho, puede preguntar, y bueno, nos adaptaremos a los dos públicos, pero querría que pueda ser comprensible de la mejor manera para todos. Muchas veces, mientras que vamos a mostrar una imagen, pero muchas veces nos preguntan, ¿no? Especialmente los que no tienen formación académica, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y hoy le decía a Jerónimo, que fue alguna vez también alumno en uno de los cursos que tengo en la facultad, a veces es muy difícil de contestar desde el derecho, porque no sé, yo me los imagino que nos ven como una botonera, que nos aprietan un botón y sacamos la respuesta. El derecho es un sistema, siempre hago este juego de palabras, así como el ecosistema y la naturaleza es un sistema. El derecho tiene otro sistema, pero tiene otras lógicas muy distintas, y muchas veces no es que se responde en un renglón o en un inciso de la ley, sino que uno tiene que entender una complejidad que tiene que ver, como voy a tratar de mostrar ahora, que se vincula entre la Constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales, las leyes municipales, los acuerdos internacionales. Y todo eso cada cosa tiene un ámbito, unas posibilidades de plantear. Entonces, también entrando al tema de los humedales, muchas veces
nos queremos concentrar en la idea si tenemos una ley de humedales, no la tenemos, y tal vez no es eso todo el problema, ¿no? Es decir, sin ley de humedales vamos a tener un sistema jurídico que nos brinda varias herramientas también para poder protegerlos, algunas insuficiencias también, pero aún teniendo una ley de humedales, muchas veces no va a alcanzar. Es decir, no es ni una ni la otra, ni se resuelve en una ley. Y no se podría, por más perfecta que la quisiéramos hacer. Entonces, eso es un poco como la premisa, ¿no? que busqué para ordenar un poquito el tema. En la pantalla les quise compartir un trabajo que realizamos entre algunos abogados y con muchos colaboradores de revisión normativa de este corredor azul, que así un poco como nombre de fantasía se tituló por la Fundación Humedales al corredor de los ríos Paraná, Paraguay y Paraná. En ese trabajo, un poco entrando y como reafirmando lo que dije antes, hay escritas 370 páginas explicando normas en distintos ámbitos que pueden contribuir o que nos sirven para entender cómo podemos gestionar una cuenca tan importante como es en este caso la cuenca del Río de la Plata, y también el análisis que se puede hacer para detectar las deficiencias, lo que todavía nos falta, y vuelvo a repetir, no todo se concentra en una ley de humedales, ¿no? Entonces, el trabajo, como lo ven ahí, que también quise poner la foto porque es muy simple, pero a la vez es muy ilustrativa, de algo que en realidad nos costó bastante entender, que es la conectividad, la interrelación que hay entre todos los recursos, este concepto de cuenca, lo que es el agua. Por eso, no sé si ahora cuando yo mueva un poquito la imagen, ustedes me dirán si lo ven, porque yo no lo veo tal como lo están viendo ustedes. Si pasamos por el índice nada más del programa, no tenemos del texto, tenemos que analizar desde el marco institucional a los distintos países, a las distintas provincias y a los distintos municipios, pero en una introducción yo planteé estos dos pequeños subtítulos, ¿no? Uno, los ríos, el agua y el derecho. Es decir, nos costó mucho desde el derecho entender la visión ecosistémica de la que se habla hoy. Es decir, el derecho nos fue legislando sobre cosas determinadas como el río, y es difícil de entender que el río está conectado con un conjunto de humedales conexos, como pasa en todo este corredor del río Paraná, ¿no? Lo mismo que nos costó muchísimo entender que el agua en sí es un recurso único que tiene una dinámica y un ciclo particular. Si nosotros estudiábamos aguas hasta los años 60 o 70, nos hubiéramos conformado con parcelar, ¿no? El río, la laguna, el lago, si es navegable, si no es navegable, conceptos, digamos, muy parciales, pero a su vez vistos desde la necesidad también de los usos que el hombre le da a estos bienes de la naturaleza, ¿no? Por eso recién, es muy reciente, esta evolución que plantea las interrelaciones, ¿no? La idea de interdependencia y la idea de ecosistema, que hoy la Corte de Justicia de la Nación la presenta, ¿no? como
un paradigma, y habla en algunas sentencias que ya tuvo que resolver, por de pronto en la más vinculada a los humedales, el caso que se llama Majul, que es del 2017, que era por una urbanización en la zona de Gualeguaychú, ¿no? Y ahí, viendo cómo una urbanización o como una especie de barrio cerrado iba a afectar toda la dinámica hídrica y humedales, porque incluso la zona estaba dentro de una reserva que los contemplaba, la Corte dice que el paradigma del derecho es el paradigma ecocéntrico, ¿no? Que tenemos que interpretar o partir en la toma de las decisiones desde una mirada de lo que es el funcionamiento de la naturaleza y no tanto de los intereses del hombre, o que sería la llamada mirada antropocéntrica, que eso es casi connatural al derecho, porque también hay que entender que son cambios muy profundos, ¿no? El derecho se creó para resolver las relaciones entre las personas, no se hizo pensando en gobernar un ecosistema. Entonces, ahí es donde estos sistemas, el sistema de la naturaleza o el del ecosistema y el sistema del derecho se enfrentan. Bueno, para ir entrando un poquito más al tema, el de los humedales, y especialmente en este sistema, ¿no? Nosotros vamos a hablar del delta, pero para hablar del delta lo tenemos que ubicar en ese ámbito. Este corredor identificó no solo a los ríos Paraguay y Paraná y sus humedales conexos, sino que también identificó 3 áreas de mayor importancia, no pudiendo tal vez focalizar todo el humedal, pero 3 áreas que son el Pantanal, el Liberá y el Delta, como 3 las de mayor interés para su protección. Yo no voy a hablar del programa del Corredor Azul, que es un programa propio de la Fundación, ¿no? Pero lo estoy citando porque un poco trabajando y colaborando para ese programa fue que hicimos este relevamiento normativo. Y ahí vienen, como les decía, ¿no? Tenemos que empezar a ver los pros y los contras. Un pro, si se quiere, importante a nivel internacional, es que todo esto está incluido dentro del Tratado de la Cuenca del Plata, que es muy interesante porque es un acuerdo que se gesta entre los 5 países de la cuenca en 1967, muy antiguo, digamos, para lo que estamos hablando, porque la idea de ecosistema y la idea de cuenca era muy en esos mismos tiempos. No se hablaba de cuencas hídricas como unidades de gestión ambiental muchos años antes de esa época, ¿no? Entonces, para lo que es un tratado, toma un concepto muy moderno. Piensa en la integración de 5 países que se deben, ese es el modelo, ¿no? Después no resultó por ahí tan así, pero está pensando el tratado en un acuerdo de 5 países que lo que los une es su pertenencia a una cuenca hídrica. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Lamentablemente, después cada país se gobierna por conceptos más clásicos de soberanía. Nuestros países no siempre tuvieron la misma armonía, incluso ya creado el Mercosur y todo, no logramos constituirnos como buscar fortalecer estos modelos de integración, ni mucho menos hemos evolucionado hacia alguna forma de gobierno un poco supranacional, si se quiere, que supere esas categorías de nación. Pero ya tener pensado qué es la cuenca, pensar que el uso racional de los recursos naturales de esa cuenca está incluido dentro de un tratado en la década del 60,
es una cosa importante. Después, vuelvo a decir, hay muchos otros acuerdos que citan como antecedente, que se tratan de ir como sistematizando y relacionando con este Tratado de la Cuenca, pero que después terminan funcionando un poco más desarticulados, ¿no? El otro importante, que es uno de los acuerdos que nace bajo el paraguas de este Tratado de la Cuenca del Plata, es justamente el acuerdo para la hidrovía del río Paraná, ¿no? Que hoy está de nuevo en el centro de la escena, porque estábamos en Argentina renovando el contrato de la concesión y está todo el debate en ese punto, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos a nivel internacional otro importante acuerdo, pero vamos ahí a entrar a ver algunas pequeñas falencias. Uno de mis primeros trabajos, pero justo el primero a nivel de derecho ambiental, muy prematuro porque estaba casi recién recibido, fue participar del equipo internacional e interdisciplinario que hizo la evaluación de impacto ambiental de esa hidrovía en los años 90, creo que era el año 93, ¿no? Y esa era también algo muy incipiente porque todavía no teníamos una ley en Argentina que regulase la evaluación de impacto. La primera ley que se había sancionado de evaluación de impacto ambiental, el gobierno de Menem la había vetado y por lo tanto no contábamos con una ley, ¿no? Y ahí nos presenta, me acuerdo siempre de esa época, porque nos presenta una gran dificultad. Teníamos ese acuerdo de la Cuenca del Plata, pero como les digo, no tiene una forma supranacional. Entonces, ¿quién tiene que evaluar una evaluación de impacto ambiental de un proyecto que es internacional, ¿no? No teniendo supranacionalidad, prácticamente cada país tenía que evaluarlo por su cuenta, ¿no? No había un acuerdo sobre cómo, entre los países, cómo evaluarlo. Y después, en el caso de Argentina, con nuestro sistema federal, tampoco teníamos una integración de lo que es el gobierno nacional firmando un acuerdo internacional en el marco de sus competencias, pero con una obra que podía afectar el territorio de las provincias argentinas como Formosa y más que nada Chaco, ¿no? Que se hablaba en aquellos tiempos que la canalización, que todas las necesidades que requería profundizar, especialmente de Paraguay hacia el norte, la hidrovía, podía generar un flujo de agua, un aumento del agua del río Paraná y eventualmente inundaciones en las costas de Chaco. Y Chaco no había evaluado ese impacto porque en realidad la obra era internacional y lo excedía. Estos son los primeros ejemplos concretos de cómo el mismo sistema de derecho también nos presenta dificultades, ¿no? Y entonces hoy todavía arrastramos esas mismas consideraciones. ¿Qué pasa con un humedal interjurisdiccional? Y como vimos en el mapa, muchos lo son. Entonces, ¿cómo los gobernamos si cada país se va a ir manejando dentro de sus propias fronteras? Y el otro llamativo defecto, si se quiere, para hacerlo en términos más simples, de ese acuerdo de la hidrovía, es que si bien menciona lo ambiental, pero lo menciona simplemente para hablar un poco de la posible contaminación de los buques que transitan, no vinculado a esta evaluación de impacto ambiental, ni siquiera, bueno, incluso hablan de la necesidad de tener, sí, seguros ambientales, y eso me hacía recordar que haciendo un poco este trabajo, hicimos como una especie también de revisión de la situación de la hidrovía actualmente, y en una charla que participé de la prefectura, exponía a alguien de Prefectura Naval, simplemente le preguntaba si uno podía tener acceso a saber cuáles de los buques que transitan por la hidrovía tiene un seguro ambiental. No preguntaba ni siquiera el monto
ni siquiera qué cubría, ni nada vinculado a la póliza de seguro, y me dijeron que siendo yo un tercero, que no tenía nada que ver con la empresa naviera, esa información era reservada y no me la podían ofrecer. Esto también habla, como ejemplo, de las distancias que hay entre el derecho a la información, que está reconocido en la Constitución Nacional, que está reconocido en la Ley General del Ambiente y en una ley específica de derecho a la información, pero que no tenemos la práctica de transmitir esa información, sistematizarla desde el lado del Estado, y ni la cultura republicana de ponerla a disposición. Necesitamos accionar a la justicia para acceder con estas leyes a la información ambiental. Bien, el tema de los humedales en cuanto a la legislación ya argentina, ustedes saben que tenemos ahí ya el gran problema que es el sistema federal argentino. Entonces, ni una ley nacional de humedales va a poder resolver toda la cuestión, porque esa ley va a ser cuanto mucho una ley de presupuestos mínimos que va a necesitar no solo la complementariedad de las leyes provinciales, sino que también va a necesitar, en muchos casos no va a poder avanzar sobre algunas cuestiones que son propias de las provincias, ¿no? Yo a veces cuestiono y digo, si no tienen razón las provincias, cuando por ejemplo en el proyecto de ley de humedales a veces se dice se deberá hacer un inventario ambiental en 5 años. Yo no sé si las provincias tienen una verdadera obligación de acatar plazos que le fije una ley nacional, porque mal que nos pese, el sistema federal reconoce esa autonomía y las provincias se dan sus propias prioridades. De hecho, la ley de presupuestos mínimos de bosques, que tenía un gran incentivo, porque tenía un fondo de fomento que podía contribuir a acelerar a que las provincias cumplan con el ordenamiento ambiental de bosques, la provincia de Buenos Aires lo hizo casi, cuando había que hacerlo en un año, lo hizo casi 10 años después o más. Es decir, no tenemos esa, entonces, no quería hablar mucho de la ley de presupuestos mínimos, pero a veces la cuestiono porque se presenta como algo absolutamente necesario, y yo a veces no lo veo tan así, no, quiero desmitificar esa idea, ¿no? Si yo para llegar a proteger los humedales, primero tengo que hacer un inventario, luego tengo que hacer el ordenamiento, si dependo de estas provincias, y luego dependo de los municipios, etcétera, no sé desde que salga sancionada la ley a cuántos años voy a tener funcionando todo ese sistema. Por otro lado, decía, hay normas que también prevén alguna manera a los humedales, ¿no? Un poco volviendo para atrás en el tiempo, esto que dije al inicio, de cómo el derecho se vincula, la primera vinculación del derecho con los humedales fue absolutamente negativa. Una ley de los años 80 ahora no me acuerdo exacto el nombre que tenía, pero como una ley que era como, si me dan un segundo me lo acuerdo, pero lo busco, pero más que nada vinculada a las tierras, ay, no me puede salir el nombre ni de casualidad, Era todo lo contrario a proteger los humedales. En realidad era una ley que incentivaba el cubrirlos o rellenarlos para volcarlos a la actividad productiva. No me puede venir ahora el nombre exacto de la ley, pero la finalidad era esa. Creo que era de tierras de baja productividad o algo así, que se buscaba incentivarlos con ayudas económicas. Justamente como tenía ese fin, no la voy a buscar porque si no me voy a poner más nervioso buscando la ley y no la voy a encontrar, pero era como tenía que ver con un incentivo
para volcarlas a la productividad, es decir, rellenarlas para que sean agrícolas o para que sean de alguna producción forestal o ganadera, el gobierno de Menem la derogó, pero no la derogó porque atentaba contra los humedales, sino porque Cavallo en el famoso, en su política, digamos, de más liberal, eliminó casi todas las leyes que podían tener un tufillo de incentivo económico o de gasto del Estado para, ¿no? Lo mismo pasa con la ley de bosques, que es una ley del año 48, pero que en ese caso sí, en una parte es positiva, era negativa porque las tierras forestales, según la ley, eran aquellas que no tenían también la llamada de baja productividad, es decir, si el uso podía ser prioritariamente agrícola o ganadero, era mejor utilizarlo para esos usos. Si no se podían hacer esos usos, entraban las tierras en un sistema de ley, que era la ley de bosques nativos, sí, en esa época eran más que nada nativos, pero que eran priorizar el uso forestal. Pero ahí lo bueno que sí tenía era que se creaban las categorías de bosques permanentes y de bosques más que nada protectores, y los protectores sí tenían como uno de los objetivos que fijaba la ley, la de participar en los ciclos del agua. Es decir, uno era fijar los médanos o fijar los suelos, y otro los bosques que participaban dentro del ciclo del agua, que podían ser todos los bosques más ribereños, de las costas de los ríos, etc. Lo que nunca tuvimos, después lo tuvo Misiones como provincia, pero no tenemos todavía, ni siquiera aún teniendo la ley de bosques nativos, es un tipo de normativa que sí existe, por ejemplo, en Brasil, que establezca la prohibición de la tala de estos bosques ribereños, de estos bosques de las costas, de los ríos, de los bosques que a veces forman tipo selva en galería, ¿no? Brasil lo tiene, Misiones como provincia, les digo, lo tiene, pero muchas otras provincias no, y a nivel de país no hay. Como tampoco, volviendo al río de Paraná, tenemos una ley de costas que nos organice un poco ese desequilibrio que se puede llegar a dar si el hombre antropiza demasiado las costas del río de la Plata, ¿no? Volviendo a la hidrovía, a mí siempre me preocupa justamente este desarrollo, ¿no? Porque el impacto ambiental a veces se hace sobre, bueno, cómo la dinámica, el transporte de los buques va a poder afectar en el oleaje, las costas, cómo va a afectar a la microfauna de la zona, digamos, del lecho del río, del limo, ¿no? La limnología y como disciplina, todo eso se estudia, pero a mí algo mucho más evidente me preocupa, ¿no? Si yo tengo como a veces vendió el gobierno, una autopista fluvial, fíjense qué nombre, ¿no? Que para los dirigentes del país le dan a la hidrovía, una autopista fluvial. Yo pienso en la autopista de La Plata a Buenos Aires, no pienso en el río Paraná con sus costas selváticas en los alrededores, ¿no? Entonces, prácticamente esa autopista fluvial con las toneladas de carga que transporta va requiriendo cada vez más, con su incentivo a la exportación, de puertos, ¿no? De zonas de playones de estacionamiento de los camiones que cargan, de fábricas de aceite, por ejemplo de soja, que se instalan en la costa para después exportar más fácil, y todo eso me va haciendo el asfalto de la banquina de la autopista, digamos. Vamos avanzando del corredor de transporte hacia las costas y lo vamos desnaturalizando y vamos perdiendo esas valiosas selvas o bosques con la biodiversidad, ¿no? Es decir, tenemos un avance de urbanizaciones, como es todo desde Rosario hasta Buenos Aires patente, ¿no? Ciudades que buscando el río y después protegiéndose de las inundaciones
a veces amurallan, a veces hacen construcciones, consolidan caminos que están asfaltados sobre la costa. Es decir, ya tenemos una bastante marcada desnaturalización de las costas del río Paraná, ¿no? Y cuando vamos con cada vez más cemento, consolidando esas antropizaciones, ¿no? Todo se vuelve mucho menos natural y todo va a afectar a los humedales ribereños. Otras problemáticas que también bajando de nivel, no puedo hacer el repaso de todas las legislaciones, pero otras grandes problemáticas justamente que tenemos y ya más cerca en la zona del delta son las grandes urbanizaciones, ¿no? El impacto que tuvo. Yo hice en este trabajo sobre el delta, empecé a revisar las ordenanzas, ahí veo en una cámara a Cristina, que es la jefe de trabajos prácticos de la cátedra, que también nos ha ayudado en ese relevamiento. Tenemos ahí también unos grandes defectos que se vinculan con lo que hoy llamamos el ordenamiento ambiental territorial. Tenemos una vieja ley de ordenamiento territorial a secas, que es del año 77, si no recuerdo mal, que no tiene el paradigma de lo ambiental, sino que tiene más de lo urbano y de la calidad de vida, de un desarrollo equilibrado de una ciudad, pero no está mirando la visión esa ecocéntrica, es decir, poniéndonos por sobre primer nivel las condiciones naturales del territorio que va a gobernar, sino las necesidades del grupo poblacional que vive en esa ciudad, ¿no? Un concepto más urbanístico que un concepto más ecológico. Y justamente es tan urbanista que la ley plantea la delimitación de la zona rural y de las zonas urbanas, delimitación que casi nunca después se respetó, no se fija, pero después siempre la parte urbana avanza sobre lo rural, pero al interior de la ley todo el sistema normativo es para regular la parte urbana. La zona rural queda ahí definida y no se definen qué actividades se pueden hacer. Y también la zona rural requiere de un ordenamiento y lo requiere mucho más en la zona del delta, porque seguramente que en el delta se puede hacer forestación o se puede hacer ganadería con una modalidad específica, ¿no? Dicen, puede ser ganaderías de humedales o ganadería directamente de delta, una ganadería distinta, adaptada al ecosistema. No digo que no se pueda hacer, se pueden hacer otras actividades agrícolas, de frutos, que fue lo tradicional, árboles frutales que se plantaban en el delta, pero todo eso debería tener una ordenación con las distintas partes de las islas, en donde cada cosa, ¿no? Porque también hay conflictos con la forestación. Cuando uno no ordena, la forestación después se protege con indicamientos, se protege con canalizaciones, y bueno, y empieza a cambiar toda la dinámica hidráulica. Entonces, o hídrica. Entonces, todo eso no existe. Cuando uno mira las ordenanzas municipales, la zona rural, bueno, se permite la ganadería, se permite los cultivos, pero no está como una ordenación a nivel un poco más micro de eso, ¿no? Entonces, sí hay municipios, ¿no? Como que han declarado algunas de las islas o zonas del delta reservas naturales, entonces, bueno, lo van protegiendo. Pero fíjense que es todo un sistema muy parcelado, ¿no? Es como que ahora ya tenemos que ver los distintos municipios que hacen qué en su parte del delta, y todo eso también está un poco
no está consensuado, ¿no? Porque vuelvo a decir el tema de los sistemas. Nosotros tenemos provincias autónomas, tenemos municipios que tienen competencia en sus jurisdicciones y nos falta ordenar. De ahí que para la zona del Delta, en un momento que se acordarán que fue el tema de los incendios que afectaban del Delta, llegaron con las humaredas hasta Rosario, se le puso más los ojos a la zona, se empezó a cuestionar las actividades estas ganaderas o otras actividades que se hacían en el Delta, y se terminó elaborando alguna manera de institucionalizar y de gobernar entre las tres jurisdicciones, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, con el gobierno nacional, y se creó el PIECAS, ¿no? El Plan Integral Estratégico para el Desarrollo Sostenible de la Zona del Delta, que igual no termina. Yo no quiero hacer muy de leguleyo la charla, pero tiene también sus dificultades institucionales. Por de pronto lo firmaron entre las autoridades ambientales, lo firmaron luego para convalidarlo los gobernadores, pero para que funcione como un verdadero acuerdo interjurisdiccional necesita que esté ratificado por ley de las tres provincias. Y así lo estuviese, si todo se concentra en las autoridades ambientales. En las islas del Delta hay un montón de funciones que no son propias de las autoridades ambientales. Tenemos las cuestiones, como digo, municipales y urbanísticas, las cuestiones que tienen que ver con la navegación, que a nivel nacional van a tener más que ver con prefectura que con el Ministerio del Ambiente. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Islas, que es la que concesiona las tierras del Delta para los aprovechamientos agrarios, ¿no? Es decir, tenemos un sinnúmero de autoridades que van a tener que ver en la gobernabilidad del Delta, y que entonces también ahí se debería pensar una forma mucho más específica. Yo pienso que el Delta es, para ir cerrando y dejar las preguntas, es una zona muy valiosa. Tal vez no tanto por lo natural. El mismo PIECAS dice que es un gigante humedal y seguramente tiene valores ecosistémicos importantes, pero también sabemos que es una zona que fue antropizada, que no es todo lo natural que uno piensa, ni es todo lo megadiverso que uno podría imaginar en su verdor, ¿no? Es decir, tiene mucho de antropización, pero tiene una situación estratégica, ¿no? Frente a toda una zona de tanta presión urbanística. El Delta se fue poblando con justamente proyectos de colonización, incentivando que alguien quiera instalarse, porque no eran las zonas más buscadas ni aptas, ni que me brindaban una excelente calidad de vida ni proyecto de desarrollo. Por eso habían planes de colonización para acceder al Delta, que eran beneficios entregando la tierra a los que quisieran ir a producir. Pero hoy por hoy, con las facilidades de acceso que hay y con todos más que nada eso, ¿no? El acceso y el nivel económico que tienen muchas personas, etcétera, todo eso es mucho más accesible y se está empezando a sobrepoblar, si se quiere, o se empieza a hacer un desarrollo urbanístico que también deforma las características, ¿no? Lo que algunos dicen la insularidad, porque se llevan al Delta modelos, como algunos también definen, de pampeanización, ¿no? Se lleva la ganadería y se la hace como si estuviéramos en el centro de la provincia de Buenos Aires, y se llevan modelos de urbanización, de hoteles y todo, que responden a los mismos tipos constructivos que hay en las ciudades. Entonces todo eso tiene que ser revisado y replanteado, y necesita también una armonización para que todos los municipios lo hagan bajo un mínimo de estándares comunes, sin perder su autonomía. Entonces a mí me parece que el Delta, primero que todo, debería reconocerse como una región,
Es decir, más allá de que sea una porción, pertenezca a cada una de las 3 provincias, digo yo, es mucho más parecido el delta de Entre Ríos con el delta bonaerense que el delta de Entre Ríos con la provincia, la parte terrestre, digamos, la que no es insular, o el delta de Buenos Aires con la Pampa y la zona de Chacabuco. Entonces, esa región que la Constitución lo permite, se debería constituir tal como región y empezar a gobernarla las 3 provincias mirando no solo el ecosistema, sino también la idiosincrasia, los usos tradicionales que se dieron, las características, digamos, la importancia que puedan tener para la dinámica del agua, pero también para la biodiversidad, etc. Y eso, repito, tiene que ser a través de un acuerdo y leyes en las 3 jurisdicciones provinciales y en la ley nacional también. Y después buscar un modelo de normativa que se pueda dictar, que se pueda autorizar a través de este mismo acuerdo a la autoridad que se cree para gobernar interjurisdiccionalmente esta región, que funcionen como dice la Constitución para todo el país, como presupuestos mínimos, es decir, algunas pautas que después cada cual la adapte a sus intereses de la municipalidad, ¿no? Pero uno puede definir como tomando algunos criterios. El municipio de Tigre hizo un plan también para el delta, para la parte insular en su municipio, con algunos criterios, ¿no? La conservación de los centros de isla como centros que eran más necesarios a conservar. No sé, no construir en los bordes de las islas, mantener las construcciones que no impidan la inundación y el desagote normal de las aguas en las islas, es decir, algún tipo de construcción palafítica o algún tipo de construcción que no obstaculice, no hacer cercos artificiales entre una propiedad y otra para que la fauna circule de una propiedad y por más que viva gente y hayan producciones, no sé, acorrale en ciertas zonas del delta a la fauna silvestre, etc. Bueno, habría muchas cosas que las deberían ir acordando en esa autoridad. Y después hay otro problema que yo quería tratar, que era que a veces se esconde, porque no tiene que ver con una ley de humedales, ni tiene que ver con el PIECAS, con estas cosas que estamos hablando, pero que para mí es importante cuando queremos definir legalmente, y es el tema de la propiedad. Es decir, es muy difícil hacer un ordenamiento ambiental, porque el ordenamiento ambiental choca con los derechos de propiedades, porque vos le estás poniendo restricciones a las propiedades y siempre va a haber gente que está en disconformidad. El ordenamiento de los bosques nativos, para definir zonas rojas de mayor protección, va a haber alguien que se sienta que está perdiendo o está haciendo un sacrificio extraordinario y que no tiene otras opciones de productividad, si por ejemplo su propiedad fuera toda de bosques nativos y estuvieran en la zona roja, y pueden plantear cosas como vinculadas a los derechos de propiedad, indemnizaciones, a inconstitucionalidades de las medidas que se adoptan, etcétera, ¿no? En el delta teníamos una situación, se va perdiendo, pero por definición las islas en el Código Civil eran del dominio público, es decir, no estaba previsto la privatización de las islas del delta. Bueno, en las leyes, yo hice un relevamiento en la zona del delta bonaerense, hubo una colección de por lo menos 8 o 9 leyes distintas desde la época de la Constitución hasta ahora, donde distintos planes fueron otorgando tierras, muchas veces bien dadas en sistemas que nosotros decimos de derecho administrativo, concesiones para que la gente viva y establezca su actividad productiva, pero donde la propiedad se reservaba siempre en el Estado. Después se avanzó y las últimas leyes ya permiten directamente
el dar la propiedad. Muchos creen que esa es la manera de incentivar que de veras alguien invierta, porque se considera que está invirtiendo en su propiedad, que es la propiedad que va a heredar a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero una vez que uno consolida ese derecho de propiedad, ya pasa a ser muy difícil poner restricciones. Si uno se mantiene en un sistema de dominio público de las tierras, va a poder poner condiciones de cómo de esa persona que se favorece con una concesión de tierras que no son de él, que nunca van a ser de él, ¿no? Las tenga que usar bajo ciertas pautas que el Estado, que sí es el dueño de las tierras, le impone. Esto, vuelvo a decir, se fue perdiendo a pesar de que yo interpreto que son normas provinciales que son inconstitucionales, podríamos decir, porque es muy clara la norma del Código Civil que dice que las tierras son de las islas, son del dominio público y por el derecho público o administrativo solo se puede cambiar esa situación con lo que se llama el mecanismo de la desafectación, es decir, una ley que en este caso tendría que ser nacional, que afectó las tierras al dominio público, las tendría que desafectar. Y acá, en realidad, el Estado provincial las fue concediendo. No se sabe, porque no tenemos un relevamiento, que también sería muy necesario. No podemos hablar del delta, que es tan extenso, sin conocer prácticamente parcela por parcela de quién es cada porción, ¿no? Qué es municipal, qué es nacional, qué es provincial. Ahí estos estudios de tierra son muy importantes cuando yo quiero ordenar el territorio y quiero decir qué se puede hacer en cada zona. Eso no lo tenemos, pero algunos calculan que ya en la parte bonaerense queda menos del 20% como del dominio público y el otro 80% se fue privatizando, ¿no? Entonces, todo esto para mí, vuelvo a decir, no tiene que ver con una ley de humedales, pero cuando yo tengo las tierras privadas es mucho más difícil de luego poner las restricciones. Si uno lee los proyectos de ley de humedales, sucintamente a donde apuntan es, definamos dónde están los humedales, hagamos el famoso inventario, después hagamos un ordenamiento y digamos qué actividades se van a poder hacer y qué actividades no se van a poder hacer. Si yo en ese criterio tengo un humedal y alguien quería rellenar y avanzar y de golpe le digo, usted acá no va a poder hacerlo, bueno, no sé cómo reacciona si no plantea alguna acción judicial o algo, ¿no? Si le digo, usted no, toda la vida tuvo ganadería, pero ahora no la va a poder hacer, o toda la vida cultivó arroz, pero ahora no lo va a poder cultivar, no sé cómo va a reaccionar esa persona. Entonces, el derecho de propiedad le va a jugar bastante a su favor, entiendo, ¿no? Por eso es lo que se interpreta a nivel jurídico, son derechos adquiridos de difícil restricción, ¿no? Entonces, me parece que es uno de los temas centrales y que ponen en duda todas estas leyes. Lo mismo pasa con la de bosques. Todos hubiéramos querido una ley de bosques nativos que tenga una mayor proporción en zona roja, que es la zona que se protege a perpetuidad, y una menor proporción en zona verde, que es la que puede desaparecer para convertirse en otros usos. Y sin embargo, cuando uno ve los ordenamientos, ve la inversa. Muy pocas porcentajes están en zona roja. ¿Por qué? Porque todo lo demás hoy por hoy ya se privatizó y los estados provinciales no se animan a imponer una restricción de no explotar bosques que están en propiedad privada. Entonces, para mí ese es uno de los grandes temas. Me comentaban que hay un leve cambio, incluso se presentó un proyecto en la legislatura para que a partir de ahora no se vuelvan a dar las tierras en forma de propiedad privada, las del delta y de hecho me comentaban que es la política que está llevando actualmente la autoridad de islas, que es la Dirección de Islas, de revisar
con bastante minuciosidad, sí, porque solo se pueden entregar esas tierras a personas que presentan un proyecto productivo agrario. No hay otra finalidad legal prevista en el Código Rural. Y bueno, le controlan ahora con más minuciosidad si de veras hacen un proyecto productivo, si no es un proyecto que se presenta y después no se cumple porque después se distorsiona el fin y se termina haciendo una urbanización, una embarcadero o cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con el proyecto agrario que se presentó, etcétera. Pero también algunos pedidos de acceder al dominio pleno, que sería la propiedad privada, me decían que los están denegando y los convierten en concesiones administrativas a largo término, ¿no? Con bastantes garantías para que de veras el que está en las tierras las pueda aprovechar, pero no dándole esa propiedad privada. Bueno, yo creo que hablé bastante, incluso más de lo que yo esperaba hablar, pero bueno, soy así. Y si querés, Jerónimo, pasamos a las preguntas. Por ahí es más entretenido porque me suelto un poco más también. Bárbaro. Bárbaro, Leonardo. Ahí están haciendo preguntas. Acá preguntan, justo me la anoté, una que tiene que ver con el tema de la ley de manejo del fuego que se aprobó el año pasado, luego de los incendios. ¿Es aplicable a la zona del Delta esta ley? Sí, se tiene que, ya en el 2008, 2009, por ahí, se hizo la primera ley de esa, vos hablás de la de manejo de suelos. Hay otra de fuego, manejo del fuego. Pero antes hubo la que se llama ley de quemas, que se sancionó expresamente a partir de estos incendios del año 2008 y contempla la obligatoriedad de anunciar, de informar a las autoridades que se va a hacer aprender fuego, con qué situaciones, con qué requisitos, cómo se van a cumplimentar, se tiene que dar aviso previo como para que haya un mecanismo de control, no es que los prohíbe, pero los reglamenta, ¿no? Y la ley de manejo de suelo, que es una ley de fuego, de fuego, es también de aplicación y es otra ley que se tiene que aplicar. Bien. Acá te preguntan, ¿hay alguna probabilidad que en la elaboración de una reserva se incluyan terrenos de propiedad privada? Entre paréntesis, no consentido con los propietarios. Sí. Y bueno, claro, hablo de terrenos privados. Ahí hay que, volvemos al tema de la jurisdicción, nos tenemos que ubicar en qué ámbito estamos, ¿no? Si es en la provincia de Buenos Aires, las reservas privadas están contempladas y también están contempladas las reservas que llaman mixtas, que puede tener tierras públicas y tierras privadas. La pregunta apunta es qué pasa cuando hay una oposición. La ley también eso lo contempla, dice si hay oposición del privado, o sea, el proponente, que va a ser casi seguro el gobierno, ¿no? Tiene que notificar y el privado va a presentar una oposición. Lo que no dice la ley, ¿qué pasa si se opone? Entonces parece que si se opone es como un veto, ¿no? Que no lo va a poder constituir. De hecho, la única reserva privada reconocida hoy por hoy por la provincia de Buenos Aires es la de Pearson, la estancia El Destino, porque se logró un acuerdo, un convenio. A veces los privados piden ese reconocimiento también, porque les sirve, porque de veras se están conservando, porque quieren tener un respaldo, un reconocimiento público, ¿no? Lo que no hay es la práctica. En otros países, por ejemplo, en Italia se declaran extensas áreas como de reserva y eso no implica que el privado no pueda hacer muchas de sus actividades, especialmente las que siempre hizo, la agricultura, vinicultura, ¿no? Vitivinicultura, lo que fuera, y lo que le van a restringir ciertas actividades, ¿no? Entonces no se siente tan lesionado porque es en su derecho de propiedad y muchas veces ese reconocimiento también juega como una sinergia con ese privado. Por ejemplo,
un parque nacional Cinque Terre que ustedes conocerán, hay muchos viñedos, es un lugar muy atractivo turísticamente, hay viñedos y hay producción, y venden el vino de Cinque Terre como que tiene un valor en sí mismo, ni siquiera necesitando ser una denominación de origen, que es lo que se usa más en Italia, pero eso puede ser un vino biológico hecho en una zona de reservas o parques. Nosotros no jugamos con esos mecanismos. ¿Por qué? No lo sé, habría que preguntarle a las autoridades. Mi idea es que todas estas situaciones que tienen que ver con la gestión ambiental y de la conservación de los ecosistemas requiere mucha articulación, requiere mucho intercambio, es como un desgaste burocrático, ¿no? Tenés que permanentemente estar en permanente diálogo con esos privados. Y a veces eso desgasta a las autoridades, o no tienen la estructura administrativa, o no tienen la dinámica, entonces prefieren no. Pero eso es una buena pregunta y una cuenta muy pendiente, ¿no? Porque para proyectos sostenibles sería una buena simbiosis. Permitir algunas, por ahí no la idea tradicional de un parque nacional intangible, pero reservas con figuras como la de usos múltiples, ¿no? Que tiene la provincia de Buenos Aires, algunas figuras más laxas que permitan cierto tipo de actividad y producción, le darían un gran plus valor. Habría que mirar modelos europeos donde hay eso, ¿no? Porque creo que se impone, porque si ustedes ven, la provincia de Buenos Aires mucho más, pero si vamos a todo el país, hay un avance sobre las áreas despobladas. Entonces cada vez va a ser más difícil conseguir grandes extensiones de tierra sin gente adentro, ¿no? Para proteger. No me quiero extender más en la pregunta para dejar a otra, pero cualquier cosa me vuelven a preguntar del tema. Bárbaro. Ahí mira, hay una más. Hacen la pregunta, bueno, están agradeciendo un montón. Hay muchos saludos acá. Muy bueno, doctor Pastorino, equilibrado, reflexivo. Ahí tiran flores. Esto lo voy a necesitar porque les pago, le doy como una pequeña... hay gente ahí que saluda ahí, muy agradecida. Una consulta. ¿Las provincias no se animan a restringir los usos en propiedad privada? Completa la pregunta, dice, ¿pero pueden las provincias restringirlos? Claro, o sea, sería más competencia provincial que nacional. Siempre vos tenés que equilibrar el derecho privado, de la propiedad privada en este caso, o cualquier derecho privado, siempre puede ser limitado en el interés público. Entonces, si vos lo podés equilibrar. Ahora, el tema es que es como que yo te digo, son dos pautas muy genéricas. En lo concreto, si esa persona después acredita una lesión a su patrimonio importante, hay que ver qué dice la jurisprudencia. Hay pequeñas limitaciones que son tolerables, ¿no? Cuando hay veces que la limitación se compensa con ganancias. Esto en economía y ecológica, ¿no? Se habla de las externalidades positivas. Si yo, por ejemplo, digo que Cariló es una reserva natural o es un paisaje protegido, también el propietario de Cariló va a vender su propiedad como con un plusvalor. Esa zona se va a conservar para toda la vida con esa estructura de urbanización. No corres el riesgo comprando ahí de que un día te llenen de edificios tu vista hacia el mar, por ejemplo. No corres de que un día no tengas más bosque. Eso se puede convertir en una externalidad positiva y es difícil que ese propietario diga que perdió, porque posiblemente su propiedad se va a valorizar. Entonces, pero sí, es como que una situación que las tenés que ir viendo caso por caso. Nadie debería objetar una ley que diga en la Pampa, yo la hice en el año 1998 y no se animaron nunca el proyecto a aprobarlo. En La Pampa, donde no hay grandes árboles en los márgenes de los arroyos, porque basta recorrer el Salado para ver que no hay un árbol, hay muy pocos casos donde
hayan árboles en las márgenes. Yo planteé una pequeña línea que no se tengan que talar. Y sin embargo nunca se aprobó. Y nadie en un campo de 400 hectáreas, de 1000 hectáreas, ¿cuánto puede afectar no talar esos pocos árboles? Pero a veces es la provincia que va con hidráulica y con topadoras y tira todo para canalizar porque hubo una inundación y en 3 días quiere resolver, ¿no? Muchas veces lo hemos visto en la misma reserva de Punta Lara, ese canal, por más artificial, ¿no? El que va bordeando el Camino Negro, que viene hidráulica y te tira, y sin embargo, muchos de nosotros vamos ahí a esos pequeños árboles marginales a observar aves, y sabemos que hay muchas aves para observar, y va a hidráulica y lo pasa por arriba. Ni hablar de acá donde está el distribuidor, después de las inundaciones, ese sí que es una gran autopista, que es el arroyo, ¿qué es el Gato eso? Ahí en la zona de los supermercados, ¿no? Ves un hilo de agua, Sí, y el arroyo del Gato. 60, 80 metros de margen de asfalto con grandes paredones. Es la desnaturalización absoluta de un arroyo y no sabemos aguas arriba, eso cómo pudo haber secado los pequeños humedales de aguas más arriba, ¿no? Después hablando de humedales, ¿no? Otras medidas, yo digo, en vez de hacer leyes de humedales, cada municipio delimitar por la cota las zonas donde no se permite construir. Piensen, acá enfrente de la facultad nuestra, casi a 3 cuadras ya empieza el Bañado Maldonado. Es un gran humedal para nosotros. Basta ver las inundaciones de La Plata, como del lado de la autopista se inundó mucho más la ciudad que de este otro lado, donde el Maldonado sirvió un poco de drenaje. Y sin embargo, en los últimos 8 años, y más que nada cuando se asfaltó la calle 66, ¿no? Hubo una invasión de construcciones. Y eso nadie lo delimita, ¿eh? Basta con ir con pequeños hitos y señalar a partir de acá, no porque si construiste vas a inundar. O sea, no son a veces grandes cosas que hay que hacer, hay que tener la voluntad y tener el concepto de que el territorio es para gobernarlo, no es para dejar hacer y después tener el desorden organizado, porque una vez que tenés la población es muy difícil, especialmente porque en ese caso es gente vulnerable, entonces es doblemente difícil quitarlos de ese lugar, ¿no? Esas son cosas muy concretas que ya se entra a un tema de lo que es la decisión política, de lo que es el rol de las autoridades, ¿no? Es decir, con qué intención voy a gobernar un municipio. Me parece que es un gran planteo que hay que hacer. Es decir, nadie parece con la intención de gobernar y preservar, como dice el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Van gestionando, donde hay un conflicto tratando de intervenir, pero después el resto del tiempo más vale van dejando que las cosas se vayan desmoronando, ¿no? A mí siempre no quiero ser promotor de Europa porque justamente la última vez que pude viajar me decían que habían cosas que no funcionan tampoco tan bien. Pero a mí me sorprende que cuando vos salís de un pueblo y dices zona rural, no hay más casas. Acá en Argentina ves el cartel verde, zona rural, y parece que empiezan a aflorar construcciones. Es como raro, ¿no? El respeto al ordenamiento territorial que hacen unos y el respeto que hacemos nosotros. Otra. Acá, buenísima ahí las contestaciones. Hay una pregunta que hace Raúl, dice, ¿hay experiencias de legislación que hayan surgido del seno de los pueblos originarios con respecto, bueno, a lo que estamos hablando, ¿no? Imagino que... Bueno, no sé, la verdad no quiero decir una cosa porque no lo estudié ni lo conozco tanto. Lo que sí te puedo decir que ya partiendo de la Constitución
el reconocimiento a los derechos indígenas, a los de las tierras indígenas que se incorporó en la Constitución en el inciso 17 del artículo 75. Actualmente fue producto de la organización y de los reclamos indígenas que estuvieron acompañando la reforma, presentes y todo para presionar para eso. Eso sí, después legislaciones, digamos, que sean compartidas para toda la ciudadanía, pero que hayan sido producidas por ellos, yo nunca lo estudié y no me viene así en la mente ejemplos concretos, ¿no? En la ley de bosques, que varias veces hice referencia, hay consideraciones a las poblaciones indígenas, no sé si tipo excepción, ¿no? Es decir, son superficies de menos 10 hectáreas, hay comunidades indígenas y ahí se permite que igual se puedan, por más zona roja que sea, hacer otro tipo de manejo de acuerdo a lo de la comunidad. Eso puede ser que haya sido una exigencia de ellos o que alguien dijo, no lo conozco cómo se gestó, pero tenés algunas consideraciones en esa ley. Ahí ya no puedo decir mucho más porque desconozco. Bien. Bueno, hay algunas preguntas más. No sé cómo andamos de tiempo, pero podemos, si quieren quedarse un ratito más, podemos cerrar con alguna última. Bueno, acá Graciela dice, doctor, gracias por su exposición. Cuando se llegue por los humedales de Mar Chiquita, provincia de Córdoba, avise con anticipación, ¿se podría hacer algún proyecto ambiental? ¿Para qué tipo de agricultura se podría utilizar la zona? Bueno, ahí hacen como una invitación, creo, ¿no? Habría que ir a conocer. El día que ya tenía todo programado, porque ahora no tengo auto, y se me ocurrió ir, hice todo un estudio de días para ver cómo llegaba. Me decretaron un paro de transporte durante 5 días y no fui. Finalmente no llegué a Mar Chiquita, pero bueno. Está. ¿Qué más? Bien, a ver si hay alguna más. Ahora es Parque Santiago pregunta, entendiendo que los ecosistemas en tanto unidades funcionales no conocen de las limitaciones jurisdiccionales humanas y que su manejo y conservación deben realizarse con integralidad, ¿existen iniciativas a nivel subcontinente para el manejo de ecosistemas tales como la cuenca amazónica, las selvas andinas, la puna, el pantanal, etcétera? ¿Existen iniciativas en otros continentes? Una pregunta. O sea, en otros continentes seguro que sí, porque seguro que en Europa, que están más ya integrados con Unión Europea y todo eso, sí. En Argentina, vuelvo a decir, nosotros tenemos este acuerdo de la Cuenca del Plata. Una crítica que yo le hago es que tendría que haber una integración de las autoridades ambientales en el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca, porque ahí empezarías a poner una reunión de los 5 ministros de Ambiente para empezar a gobernar la Cuenca del Plata. Ahí tenés el marco institucional. Falta lo que se pensó para los gobiernos en general, proyectos más vinculados al desarrollo, a la infraestructura, a la integración física de los pueblos, hacer en paralelo la sección ambiental. Eso, la verdad, no quiero entrar en una cuestión tampoco conozco tanto más que de ciudadano, pero esos son los ritmos que nos impone nuestra convivencia con Brasil. Es muy difícil lograr esa integración cuando por cualquier cosa un presidente insulta a su colega. Honestamente, no podemos ni ambiental ni de ninguna otra política consensuar. Entonces, lamentablemente, las relaciones Argentina, Brasil, generalmente las pongo porque son los dos más de peso político, influyen negativamente, ¿no? Y cuando se hizo algo un poco mejor, que era la UNASUR, que parecía que estaban todos más coincidiendo, hubo proyectos de infraestructura que no respetaban para nada las cuestiones ambientales tampoco. De hecho, estos humedales que estamos hablando, este corredor, podía haber sido objeto de cortamientos, digamos, de grandes obras de infraestructura para transatlánticas, que decían rutas transatlánticas y otros megaproyectos de infraestructura que no tenían en cuenta
O sea, fijaban transectos de la forma más práctica para llegar de un océano al otro por las grandes ciudades de los países, ¿no? Pero de ambiental no tenía nada. ¿Es necesario hacerlo? No hay. La verdad que experiencias así no hay, y creo que estamos a años luz todavía de poner el interés común por sobre el concepto de soberanía, o de interés común sobre el concepto de autonomía de las provincias, porque también a nivel infra entre provincias no lo hay. Hace poco leí que se presentó una demanda en la Corte de algo que yo proponía justamente cuando hice esa evaluación de impacto y hice referencia. Un acuerdo de las provincias del Río Paraná, dentro, o sea, al interno de la Argentina, que empieza a haber una coordinación de las provincias. Eso se presentó como demanda ante la Corte. Es decir, si vos para empezar a ponerte de acuerdo tenés que llevar a la Corte, que la Corte te diga cómo gobernar algo que es tan, lo dijo el que hizo la pregunta y lo sabe todo el mundo, que los ecosistemas no terminan en el límite geográfico de un municipio, de una provincia o de una nación. Lo dice también la Ley General del Ambiente, todo lo que es ordenamiento ambiental tiene que buscarse a través del consenso, a través de esta figura del Consejo Federal del Ambiente, pero los avances son muy limitados, ¿no? Bárbaro. Hay una persona, Pablo Ontivero, que quería hacer una pregunta con micrófono. No sé si estás ahí, Pablo. Sí, Jerónimo, gracias. Perdón, quizás era media larga y iba a estar escribiendo hasta mañana. Así que, bueno, Leonardo, ¿cómo estás? Quería hacerte una consulta. En un momento vos hablabas el ejemplo del Estado, cuando te referías a la isla, dando territorio y dominio público para construcción de viviendas, por ejemplo. Yo estoy trabajando en mi tesis doctoral, que laburo con terrenos que han sido decapitados para la industria ladrillera, se ha extraído del horizonte A y se han quedado, digamos, esos pasivos ambientales abandonados. Hay una ley del Código Rural de la provincia de Buenos Aires, digamos un artículo que es el artículo 51, que el primer renglón nada más dice: podrán declararse de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de propiedad privada, erosionadas, agotadas, declaradas, etc. Entonces, yo, en base a lo que vos estás comentando, digamos, ¿quién sería el organismo gubernamental? Las preguntas son, primero, ¿quién sería el organismo gubernamental que pueda accionar legalmente para esa expropiación que en algún punto está legislada por el Código Rural, específicamente en la provincia de Buenos Aires? Yo La pregunta, como para ya, listo, callarme la boca, es... No, está bien. ¿Cuán posible es que eso pase en la realidad? Y específicamente también el paso a paso, ¿cómo se procede ante eso? Sí. Primero te comento que algo se distorsionaba el sentido de la primera parte, no lo escuché del todo bien. Lo de segunda parte con el Código Rural es lo que se llama una declaración genérica. Es decir, eso no es una ley de expropiación. Te dice que hay como una señalación. Después, cuando vos querés expropiar un caso en concreto, vas a necesitar una nueva ley específica para expropiar esa parcela en concreto, ¿no? Hay muchas leyes que mencionan esto, podrán ser expropiables, pero no es en sí mismo, no está identificando una propiedad en particular. Si el Estado tiene plata, va a expropiar y lo convierte y le da el destino que quiera porque pasa a ser público. Y bueno, ¿y quién va a ser? Va a ser el organismo que tiene el proyecto para hacer, que va a tener que acceder al gobernador y presentar un proyecto o hacerlo al revés. A veces, como ese camino es más largo, consiguen un legislador, porque tenés que empezar por una ley provincial. Es lo mismo cuando vos tenés que declarar para declarar un bien patrimonio cultural o cualquier cosa, ¿no? Que querés expropiar para entregárselo a una cooperativa de trabajo, lo que fuera. Vos necesitas ese inmueble expropiarlo por ley.
ahí es una cuestión de quién es el que lo quiere hacer el proyecto. Ponele que vos querés hacer en la dirección de tierras porque quiere hacer algo, o es un municipio en particular que tiene un proyecto, buscará un legislador y verá si lo consigue aprobar en la legislatura, ¿no? Ahí en ese caso lo va a expropiar la provincia, y después la provincia va a tener que ejecutar ese proyecto. Si es el municipio, va a tener que acordar políticamente con el gobierno provincial, calculo yo, ¿no? Pero no es en sí misma una ley de expropiación, sino es una declaración genérica de interés público. ¿Mm? Es lo mismo que puede ser todas las aguas que puedan ser susceptibles de satisfacer necesidades de consumo humano, están sometidas a la posibilidad de expropiación. Pero después necesitas la de ese campo en particular, esa laguna en particular, vas a tener que hacer una ley específica, ¿no? Y vas a tener que demostrar que esa en particular satisface un interés general. Y que no hay otras arbitrariedades, otras cuestiones, ¿no? Porque no se puede expropiar así arbitrariamente a un privado en sentido de persecutorio, ¿no? Vas a tener que declarar que de veras ese bien es el único para satisfacer esa necesidad, o que, bueno, es uno de los pocos, o está en la zona donde ese agua se requiere, si fuera agua, o lo que fuera. Pero no sé si te pude contestar. Lo que no entendí de la primera parte es para qué en ese caso, las cavas, para qué las querrían expropiar. Sí, yo quizás no me refería tanto a las cavas como, digamos, lo que es la remoción profunda, sino muchas veces las remociones más someras que suelen extraer la primer capa del suelo, que muchas veces devienen en pasivos ambientales que están abandonados. Yo, bueno, digamos, en mi tesis doctoral laburo en partidos como La Plata, Varela, Esteban Echeverría, Almirante Brown, digamos, en toda la zona rural de estos partidos que son, digamos, los pasivos ambientales por decapitación son realmente muy, muy manifiestos, son muchos terrenos, una gran extensión. ¿Qué harían en ese terreno? ¿Qué haría yo? Sí, el gobierno que expropia, ¿cuál sería el proyecto para qué destino se le daría a esa tierra? Yo lo que pienso en el estado en el que están ahora es pensar en una remediación para poder aportar un uso e incorporarlo, digamos, a un ordenamiento territorial, y que ese uso tenga un fin no solamente de mitigación, sino también que se le pueda llegar a otorgar a personas que puedan llegar, por ejemplo, a trabajar la tierra. Es lo que yo pienso, no quiere decir que... No, sí. Tenés que definir el proyecto ese final, porque vos vas a tener que demostrar ese interés público. ¿Para qué lo haces? No para acaparar tierras, por ejemplo, y tenerlas por las dudas, sino que ya tenés que... La ley de expropiación, porque el propietario se puede oponer, ¿no? Se hace a través de, primero, una ley que lo declara, pero después el propietario puede accionar la justicia para decir no quiero porque hay una arbitrariedad en esta expropiación. Eso va a depender de si de veras vos la estás presentando un proyecto que demuestre un interés general, un interés público. El que vos decís puede ser ante la falencia de habitacional o lo que fuera. Después también van a tener que estar todos los fondos, no solo para el pago de la expropiación, sino para la remediación y después la construcción de las viviendas, porque pasados los años no se hizo nada. No sé qué podría pasar si no se puede hacer también un planteo de una retrocesión de la tierra al propietario privado, porque expropiación con plata e interés público haces todo. El problema de las expropiaciones es que el Estado no suele tener toda la plata. Es decir, vos podrías hacer grandes reservas naturales en tierras privadas porque expropiás. El tema es cuándo está ese dinero disponible específicamente en este país, ¿no? Para esas cosas. Perfecto, Leonardo, gracias. Leonardo, tenemos una última pregunta, no sé si estamos con tiempo, si
Por mí ¿Nos da sí. el tiempo si querés? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos con la última y creo que estaríamos ya cerrando. María pregunta, bueno, Mar Chiquita, que yo nombré Mar Chiquita, Buenos Aires dice, Ahora Buenos pregunta, Aires. recientemente, sí, ahora es Buenos Aires, recientemente se está proponiendo que la reserva de Mar Chiquita en Buenos Aires sea declarada Parque Nacional. Mm. ¿Te parece que estar bajo la órbita de parques nacionales puede ser resguardo más de la zona o tal vez se le agrega un riesgo? Sería Parque Nacional Faro Querandí Mar Chiquita. Yo siempre, yo tengo la idea para responder a nuestro esquema que los parques ya son los que son y no aumentaría parques nacionales en terrenos provinciales, porque terminan siendo enclaves de las provincias. Lo que hay que hacer, y que es lo que motiva esto, es que a veces las autoridades provinciales no tienen ni la estructura, ni la infraestructura, ni la cuestión económica, ni la jerarquía para después conservarlas bien. Entonces, el planteo es, el esquema formal del país indicaría que en las provincias los parques sean provinciales, que se respondan a presupuestos mínimos, parámetros homogéneos de exigencia, que esté todo regulado por una ley única de presupuestos mínimos de áreas protegidas, ¿no? Tal vez que estos parques que hay hasta ahora sirvan de modelo, de como escuela, digamos, de historia de conservación que tuvo el país, de la buena conservación, escuela de guardaparques donde ahí se practique. Yo no aumentaría más, porque ya hay bastantes conflictos y tensiones. Hay provincias que reclaman que se le devuelvan sus parques, está jurídicamente la Constitución, dice el dominio originario de los recursos son provinciales y de golpe pasamos a los parques a la esfera nacional. Ahí no me parece que sea acorde al esquema federal, ¿no? Pero es una realidad, eso es lo formal. La realidad de la vida cotidiana, práctica, es que muchas veces las administraciones provinciales no lo terminan de cuidar al nivel de lo que los cuidan los parques nacionales, que hoy, hasta hoy, es un organismo que, bien o mal, es como que puede considerarse un organismo de referencia, que no ha hecho cometido grandes errores en lo que es la conservación de las áreas protegidas. Entonces, entre la nación y las provincias parece que la nación lo va a cuidar mejor. Hay otra idea de gente que por ahí no se hace este planteo y cree que por ser nacional el área es más importante, que las más importantes tendrían que ser nacionales. Eso no responde al sistema federal nuestro. Es decir, van a ser nacionales o provinciales por la titularidad de la tierra y pueden ser ricas. Es lo que pasó con el Iberá, ¿no? Es decir, hicieron un parque nacional, perdón, hay correntinos, no sé si ya se retiraron, pero vi por ahí algunos correntinos. Hablo de afuera, pero a mí me parece que haber hecho islas de parques nacionales dentro del Iberá, porque en realidad son 3 o 4 manchones desconectados entre sí, ¿no? Y introducir eso en otra zona donde hay un parque provincial, donde hay reserva provincial, tenés un conflicto de jurisdicción, ¿no? Yo en este informe que presenté el documento me planteo, vos estás persiguiendo a un cazador, va al guardaparque nacional y el cazador se va escapando y pasa a la zona provincial. Lo tiene que seguir corriendo el guardaparque provincial. No, me parece que rompen más esas intervenciones de la nación. Yo entiendo, cada cual lleva su política y creo que siempre el objetivo de la nación es como venir con el buen ejemplo y el modelo de buena conservación. Pero yo ese esfuerzo se lo haría dedicar a que de veras consolide a las autoridades provinciales, ¿no? Que la nación sea una buena escuela para las autoridades provinciales y que los parques queden en la jurisdicción provincial. Volviendo a la zona del Delta, tenés un pequeño parque nacional en Entre Ríos, tenés otro pequeñito parque provincial en unas islas de Santa Fe, el río es de la navegación, la controla la nación, pero las demás potestades sobre el río son provinciales.
Tenés una pequeña que también le cedieron la jurisdicción en Otamendi, Venado de las Pampas, ¿no, Cristina? El nombre del parque ahora. Con municipios al lado, es decir, es sumarle entre cruzamientos de jurisdicciones, ¿no? Yo trataría de consolidar la situación de dominio y jurisdicción en las provincias, ¿no? Y buscaría con una buena ley de presupuestos mínimos, lo que dije antes, perfeccionar cómo gobiernan sus parques, ofrecerles los buenos parámetros, las buenas prácticas para la conservación, las buenas pautas, uniformes, otro gran problema, ¿no? En esta zona del Delta, la ley de parques de la provincia, la de Santa Fe, la de Buenos Aires, la de Entre Ríos, todos dicen cosas distintas. La figura del paisaje protegido es una cosa en una provincia, es otra cosa en otra provincia. Yo creo que esa armonización la tendría que hacer la nación. Pero después el gobierno del territorio que sea de las autoridades provinciales, ¿no? Pero esa es un tema muy sensible, si se quiere, y es una posición muy personal que creo que está condenada un poco al descarte, ¿no? Porque veo que las aguas van para otro lado. Cuando algunas provincias de la Patagonia empezaron esa tendencia a reivindicar que vuelvan los parques a las provincias, bueno, le fueron dando la administración de parques a algún personaje, a un ex gobernador o algo de las provincias, para decir, quédate tranquilo que las manejás vos, pero siguen siendo nacionales, ¿no? Entonces, hay mucho más de fondo en esa cuestión. Va a ser muy difícil me parece que cada cual mira su lugar. Si yo soy autoridad nacional, quiero llevarme todo para lo nacional. Si soy autoridad provincial, quiero mantener todo lo que pueda, pero ninguno está pensando cuál sería el mejor modelo general en abstracto, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias ahí, Leonardo, por el tiempo. Espero que haya servido. La verdad que me quedé insatisfecho porque las 360 páginas no las podía simplificar, pero están en internet y la Fundación Humedales la comparte justamente para difundir todos estos problemas y estas necesidades, porque de hecho ese trabajo se hizo como una especie de línea de base, dijeron, me gustó también el título, se lo pusieron ellos, conectando normas. Hay una desarticulación, hay toda una madeja de normas a considerar, ¿no? Que hay que interpretar, y la idea de la fundación entendí que era hacerlo como para proyectar a 5 años o tal vez un periodo más largo, ver cuánto se pudo avanzar, ¿no? Entonces pensaron en ese trabajo como línea de base, lo llamaron, para juntarnos entre la ecología y una definición medio ecológica, la usaron para el derecho, ¿no? Así que... Buenísimo. Seguramente... Muchas gracias. Perdón que te interrumpí. Vamos a poner el link de esta bibliografía, así que también va a quedar ahí disponible. Bueno, nada, muchísimas gracias por el tiempo a todas las personas que estuvieron. Gracias a la secretaria de Extensión también, que está hasta el último momento. A Valentina, y bueno, y a todo el equipo que está de fondo, Marisa también. Así que buenísimo. Yo como idea de cierre también diría que por eso es tan importante y por eso muchos chicos no siguen la materia, que es optativa, ¿no? Porque para la conservación y la gestión de los ambientes naturales o del ambiente antropizado o lo que fuera, el derecho es esencial, no es no podés, muchas veces se creen que el derecho hace el organigrama de un ministerio y muere ahí. Pero acá tomar decisiones concretas sobre el territorio requiere de derecho, ¿no? ¿Qué hacer con los bosques? Requiere del derecho. Eso es lo que venimos haciendo con Cristina, antes estuvo el doctor Novelo, y en la cátedra, pues la idea, ¿no?, de interrelacionar el derecho con las carreras de la facultad, y me parece muy importante, ¿no?, lo que se hace, no porque lo hagamos nosotros, sino es importante para la formación
de los profesionales, especialmente los que se van a dedicar a conservación, más que nada, ¿no? Los que van a estudiar por ahí otras especialidades de la zoología o de la botánica, capaz que no, pero para los que hacen conservación me parece que es crucial, ¿no? Así que bueno, gracias a Ana. Yo quería robar un segundito. Primero agradecerles a todos, a todo el equipo, a todos los participantes, a Leonardo por el tiempo. También el agradecimiento a Cristina Romero, que la vi presente y que también es docente de la casa y siempre haciendo sus aportes. Pensaba en mi caso, soy antropóloga y también la necesidad de formarse, ¿no? En este tipo de materias también es necesario, ¿no? Y me pareció excelente la explicación, ¿sí? Visto desde un antropólogo, ¿sí? Tuve el gusto de poder y invito a compartir a que puedan leer. Vos asustaste diciendo que eran 300 y pico de palabras, de páginas del libro, pero es muy, muy interesante de ser leído y quizás, bueno, requiera una lectura y sobrelectura del mismo. Pero me parece que los 3 ejes que fuiste marcando a lo largo de la charla fueron muy ilustrativos en esta no sé si tensión, pero sí en el equilibrio entre lo que es la norma y lo que es el ecosistema, ¿no? Y pensando también en que esta propuesta de este año de las Naciones Unidas, de la restauración de los ecosistemas, la complejidad que se da, ¿sí? Entre cómo restaurar un ecosistema y cómo hacer compatible, ¿sí? Un sistema en el cual nosotros vivimos y tenemos que mediar la población, la legislación y valoro, muchas veces vos nombraste la ley de bosques nativos, que más allá de los tiempos que han tardado en algunas provincias, como los procesos participativos también hacen que también la población puedan expresarse, ¿no? En algún grado. No sé si tan claro o no, pero bueno, también lo permite. Pero nada, simplemente era el agradecimiento, que la verdad que fue muy, muy nutritiva la charla, y los dejo a todos que cierren. Solamente quería robar un segundito y el agradecimiento. Bárbaro, te agradezco, Ana. Nos vemos entonces. Suerte. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.